Y hoy queremos hablar de la vitamina D. Es vital para mantener nuestros huesos fuertes y además mejora el sistema inmunitario y previene la diabetes del adulto, las enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres. Pero los expertos avisan, más de la mitad de la población tiene déficit de esta vitamina. Este dato es más llamativo aún si se tiene en cuenta que la fuente más importante para su obtención es la exposición a la luz del sol. Y en Canarias tenemos muchas horas de sol al año. Hacer una dieta saludable, hacer ejercicio diariamente y tomar unos 10 minutos diarios de sol son las principales recomendaciones para que nuestro cuerpo tenga un adecuado nivel de vitamina D sin necesidad de suplemento. Pues vamos a hablar de este asunto con Alejandro Silvera, que es farmacéutico y experto en nutrición. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. La verdad que resulta contradictorio, Alejandro, en una tierra como la nuestra, con tantas horas de sol al año, y luego resulta que tenemos un déficit de vitamina D. Un 50% de la población de hecho, le cuesta ese déficit, ¿no? Sí, de hecho se habla de la paradoja de la vitamina C, y es que la exposición a la luz solar no es el único factor para incorporarla, sino, como bien decían en la introducción, pues también la dieta. Pueden darse situaciones también en nuestras islas en el que hay épocas incluso en el que no se toma tanto sol, y eso puede derivarse también en una dieta pobre en vitamina D, puede derivarse en unos niveles bajos de esta vitamina tan importante como señalaban para la fijación sobre todo del calcio a los huesos, para la función de nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunitario. Y la verdad que estos datos son un poco preocupantes y bueno, nos tienen que hacer reflexionar acerca de la importancia de incorporar esta vitamina, y no solo ella, sino también el calcio en nuestra dieta a través de una dieta saludable. Claro, porque el conocimiento de la vitamina D a mucha gente le llega cuando tienen sus primeros hijos y empiezan a ver que los lactantes necesitan un suplemento de vitamina D. En ese sentido, luego a lo largo de la vida parece que nos olvidamos, ¿no?, de la presencia de la vitamina D, de la importancia que tiene en nuestro organismo, ¿no? Parece que nos olvidamos, porque es verdad que en épocas de crecimiento, incluso durante el embarazo, las necesidades aumentan, pero siempre necesitamos de ella, porque nuestros huesos están renovando, incorporando y descalcificando hueso en una especie de equilibrio, y siempre necesitamos de su función, porque no olvidemos que también mantiene los niveles correctos de calcio en la sangre, que no solo se relacionan con huesos y dientes, sino con otras funciones metabólicas. Por lo tanto, es importante a todas las edades. Además, es un factor de riesgo añadido para las personas en nuestro entorno que padecen osteoporosis, y parte precisamente del estudio que hoy nos ha traído aquí hacía referencia precisamente a mujeres posmenopáusicas que padecen osteoporosis y donde los niveles de vitamina D y de calcio son preocupantemente bajos en ocasiones. ¿Y cómo se explica esa aportación de vitamina D por parte del sol? ¿Qué se produce? Digamos que la vitamina D en realidad es una hormona. La mayor parte de las vitaminas son esenciales, es decir, hay que aportarlas en la dieta. Con la vitamina D tenemos la suerte de que tenemos una vía de incorporación a nuestro organismo, digamos, endógena, es decir, a partir de un precursor que es el colesterol, además, precisamente, a través de la luz solar y la activación en el hígado y el riñón podemos producir cierta cantidad de vitamina D que se complementa con la que ingerimos en la dieta a través fundamentalmente de alimentos de origen animal, como pueden ser desde la yema de huevo, pasando por supuesto por los lácteos y los derivados, como puede ser la mantequilla o el queso, el pescado azul incluso. Y quizás uno de los déficits más importantes hoy en día se deben a esa satanización que se ha producido de los lácteos en los últimos años, que no tiene fundamento. Es decir, la leche y los lácteos tienen que incorporarse a la dieta saludable, a menos que suframos de una intolerancia o una alergia, pero siguen siendo la mejor fuente de calcio y de vitamina D que tenemos en nuestra dieta habitual, por lo menos en la occidental, desde luego acompañado del huevo, del pescado. Bueno, al final complementan o hacen que la ingesta de esta serie de nutrientes pues sea la adecuada. Cuando descuidamos esa ingesta, no solo porque sustituimos quizás la leche y los lácteos por otros alimentos cuyo contenido en vitamina D y calcio es menor. ¿Qué ha pasado con el boom de las bebidas vegetales, por ejemplo, de soja, que no se trata de establecer una lucha, porque lo que sí tiene que saber uno es que cuando elige un determinado patrón dietético, un determinado alimento, no tiene que saber solo sus virtudes, sino también sus posibles efectos. Y es verdad que estas bebidas vegetales suelen contener una menor cantidad de calcio y de vitamina D, y además un calcio que se absorbe de una forma menos adecuada. Si a eso le unimos la incorporación de alimentos ultraprocesados,
ultraprocesados, cuyo valor nutricional es muy bajo, pues al final tenemos quizás el conjunto que hace que aún estando en unas latitudes en donde la exposición a la luz solar es muy importante en Canarias, pues puedan darse estas situaciones de niveles bajos. Hay que recordar que aunque la exposición solar hay que hacerla y incorpora vitamina D, siempre hay que tener en cuenta que es por un tiempo muy pequeño, ¿no? En 10-15 minutos bastan al día. ¿Con protección o sin protección, Alejandro? Porque mucha gente se preguntará, vaya, nos recomienda coger sol, pero ¿de qué manera? ¿Con la protección solar esa vitamina D la podemos absorber? Sí, porque al final esos protectores solares, por suerte o por desgracia, no bloquean toda la radiación ultravioleta, por lo tanto es suficiente. Y siempre la exposición al sol, que es muy beneficiosa en ciertos aspectos, como por ejemplo la producción de vitamina D, luego tiene una cara, digamos, negativa, que es, bueno, son todos los trastornos asociados a la incidencia de esa luz ultravioleta y el desarrollo de tumores a nivel de la piel. Por lo tanto, lo más importante es tomar ese sol de forma moderada, usando protector solar. Ahora que estamos en verano, hay que decirlo, evitando precisamente las horas centrales del día, renovando esa fotoprotección, sobre todo cuando vamos al agua, y hacerlo de esa forma es la forma más segura. Y luego hacer esa dieta variada e incorporar, si no hay contraindicación, esas fuentes de calcio, que es verdad que no son todas de origen animal, también vegetales de hoja verde, incluso legumbres pueden aportarnos pequeñas cantidades, pero nuestro aporte de calcio y de vitamina D no puede basarse solo en esas fuentes vegetales. Claro, ¿necesitaremos algún suplemento? Porque con esa dieta no será suficiente. Probablemente, y eso sí que lo tenemos que decir, cuando una persona sospecha que puede tener una dieta deficitaria, bueno, pues debería acudir al médico, sobre todo aquellas personas que hagan dietas restrictivas, algún régimen dietético, incluso de tipo vegetariano, pues debe conocer que tiene sus beneficios, lo hemos hablado en otras ocasiones, pero que deben vigilar ciertos aspectos, ¿no? Como el aporte pues de esa vitamina D, de ese calcio, de esa vitamina B12, de ese hierro. A veces en estas dietas, digamos que no son completas y que son una opción verdadera, pues sí que tenemos que vigilar ciertos aspectos, sobre todo para no sufrir déficit. ¿Y hay algún síntoma que sugiera que estamos ante un déficit de vitamina D? Normalmente pasa desapercibida desde el punto de vista sintomático. Sí que es verdad que cuando empiezan a manifestarse esos síntomas de descalcificación, normalmente ya suele ser bueno, una fase un poco más avanzada. Sobre todo muchas veces hablábamos de las mujeres posmenopáusicas con descalcificación. Bueno, cuando ya empiezan a hacerse esos chequeos médicos se comprueba esa descalcificación y queremos quizás rehacer lo que no hemos hecho anteriormente y es un poco más difícil. Existen herramientas no solo dietéticas sino también farmacológicas y puede paliarse, pero como tú decías, no debemos olvidarnos de la importancia de ese aporte. Hacemos una dieta variada, incorporamos los alimentos que la contienen y así la probabilidad de que nos tengamos que preocupar en el futuro es mucho menor. Hay que decir que la osteoporosis no solo afecta a mujeres, también afecta a varones, aunque bueno, es verdad, es cierto que en las mujeres hay un factor doble precisamente tras la menopausia por el cese de una producción hormonal. Bueno, y cómo influye también la masa corporal en la presencia de vitamina D, porque bueno, leyendo parece ser que a mayor tamaño corporal significaría una disminución de la necesidad de vitamina D, no sé... Sí, no, y al final precisamente a mayor cantidad de masa corporal, mayor cantidad de agentes implicados, por ejemplo, en su síntesis, mayor superficie de exposición al sol. Por lo tanto, bueno, es verdad que una persona con mayor masa corporal produce mayor cantidad de vitamina D y puede necesitar menos desde el punto de vista de aporte dietético. Pero individualmente lo que tenemos que hacer es precisamente intentar incorporarla en las cantidades adecuadas en nuestra dieta a través de los alimentos que la contienen, hacer ejercicio físico que ayuda también a la fijación del calcio, como habías dicho, y de forma segura exponernos al sol. Basta simplemente, bueno, pues con una camisa de manga corta o de asilla, paseando al trabajo, por ejemplo, pasear y recibir esa insolación durante, como decíamos, muy poco tiempo, 10 o 15 minutos. En los momentos en el que el sol incida mucho más directamente, decíamos, pues bueno, mejor ir por la sombra. Bueno, Alejandro ha venido con moreno envidiable. No sé si la gente que a lo mejor tiene un moreno ahora después de las vacaciones puede presumir de que tiene un exceso de vitamina D. Una cosa no implica la otra, tendrá no lo sé. Tendrá niveles adecuados, ¿no? Normalmente el cuerpo se autorregula y hay que decir que sí, que bueno, he pasado por la playa, pero he tomado el sol de forma segura. ¿Y un exceso de vitamina D también puede resultar perjudicial? Siempre hay casos descritos de hipervitaminosis, sobre todo descritos con las vitaminas liposolubles, como es la vitamina D. Puede llegar a producir una hipercalcificación de los huesos, puede producir incluso algunas deformidades en casos extremos, y luego calcificación incluso de tejidos blandos, como pueden ser los pulmones o el riñón, cálculos renales. Por lo tanto,
tanto, siempre la prudencia, ¿no? Porque cualquier persona que nos esté viendo a lo mejor puede pensar, pues mira, la clave está en suplementar la vitamina D y tomar más cantidad. No, no. Siempre los suplementos bueno, deberían prescribirse por un médico en situaciones carenciales. Normalmente nosotros, y siempre lo decimos, los nutrientes los tenemos que incorporar directamente en la dieta con los alimentos que naturalmente los contienen. ¿Influye la vitamina D, por ejemplo, a la hora de ganar o perder peso en una dieta? Bueno, en principio no demasiado. Es verdad que es una vitamina liposoluble que está contenida en las grasas. Bueno, a lo mejor podemos incorporar más vitamina D a través de alimentos grasos que en realidad debemos moderar. Al fin y al cabo necesitamos tan poca cantidad de vitamina D cuantitativamente que incorporando leche y lácteos en cantidades normales podemos mantener unos niveles adecuados de vitamina D sin hacer nuestra dieta hipercalórica, que también sería otro extremo al que podríamos llegar. Bueno, pues tomar el sol de forma responsable, entre 10 y 15 minutos diarios, que vienen muy bien, y sobre todo en un lugar como el nuestro, como es Canarias, donde tenemos horas de sol para dar y regalar. Siempre con protección y salvo que exista contraindicación, yo creo que la leche y los lácteos, que como te decía antes, Estíbaliz, han estado demonizados en muchas ocasiones, bueno, pues siguen siendo alimentos buenos, bonitos y baratos. Pues Alejandro Silvera, una vez más, gracias por estar aquí en Buenos Días Canarias. Hasta la próxima.